Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 35, verso 1 al 4. Isaías 35, versículo 1 al 4. Dice así: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra será seca, dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra de esperanza que ha dicho el profeta Isaías. Gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra cayó en ese pueblo en ese tiempo, y hoy, como tu pueblo, como tus hijos, declaramos también que esa palabra caerá en nuestras vidas y que tenemos una palabra de esperanza. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahí el profeta Isaías estaba dando una palabra de esperanza. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender y tener en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos acontecimientos han venido sucediendo en estos últimos días, meses. Y quizás nos sentimos como que las cosas van cada día de mal en peor. Pero hay palabras de esperanza, porque cuando estamos confiados en el Señor, Él siempre va a dar la salida. Hay algo muy importante que pasó en este país, pero es de la parte de deporte. En el año 47 se estaba jugando la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Estaban en el cuarto juego de la serie y estaban ganando los Yankees 2-1. Los Dodgers no habían dado hit, pero habían anotado una carrera. Y en el último inning ya tenían 2 outs, estaban los Yankees a un solo out de obtener la victoria. Y se envasó un corredor y este llegó hasta la segunda. Y el manager de los Yankees decidió darle las 4 malas al bateador que venía. Pero el de los Dodgers trajo un bateador emergente. Y este bateador emergente dio un batazo que la pegó de la cerca y empujó esas 2 carreras y los Dodgers ganaron. Y fue algo increíble porque los Dodgers ganaron un juego, pero para ese momento todavía no habían dado el primer hit. Y el pitcher salió derrotado y solamente le dieron un hit. Entonces el catcher, que se llamaba Yogi Berra, él se quitó la careta y dijo: el juego no se acaba hasta que se termina. Y así se llama la prédica de hoy. Así que dile que está a tu lado: el juego no se acaba hasta que se termina. Entonces, ¿qué quiso decir eso? Es que aunque tú estés perdiendo, siempre puede haber una esperanza de voltear el juego y de ganar. Aunque ellos se sentían quizás ganadores y estaban confiados, el otro equipo le volteó el juego y ganó. Muchos de nosotros a veces nos estamos confiando de las cosas que tenemos, sean económicas o porque estamos en un buen lugar, y se nos pasa la parte espiritual. Y en cualquier momento el enemigo quiere revertir la situación. Por eso nosotros no debemos estar confiados, sino que tenemos que creer que siempre nuestra mayor esperanza está en Dios. Yo recuerdo en el año 2006, y lo recuerdo bien porque fue un 28 de enero, el día de mi cumpleaños. Estábamos viendo ahí, mientras estábamos en la celebración, había algunos familiares y estaban algunos discípulos, y estábamos viendo el 5º juego de la final de béisbol venezolano. Estaban jugando los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua. Y el juego estaba ganando el Magallanes 10-1 en el último inning. Y ya los narradores estaban sacando cuenta: bueno, el próximo juego, el 6º, va a ser en Valencia, quizás la serie se pueda emparejar, el Magallanes jugó muy bien hoy, está ganando 10-1, y de repente el equipo de los Tigres comenzaron poco a poco a envasar gente, base por bola, o el pitch, un error, un hitsito. Cuando vinieron a ver, hicieron las 10 carreras y dejaron en el terreno al Magallanes. Quedaron campeones con un batazo, con un doble, vino la gran celebración, y Magallanes, que estaba ahí esperando para ganar, quedó derrotado. Pero el equipo de los Tigres nunca perdió la esperanza, siguieron batallando hasta el final. Y recuerdo que lo que estábamos ahí, yo le dije la frase que había dicho Yogi Berra en el año 47: el juego no se acaba hasta que se termina. Y cuando nosotros, los que nos gustan los deportes, vemos que el béisbol tiene una particularidad, es que al final no es por tiempo.
Tú puedes ver un juego de fútbol y el juego tiene 90 minutos y de repente si tú estás perdiendo 8-0 y te quedan 2 minutos, 3 minutos, tú sabes que tu equipo perdió. No tienes chance de decir, viene algo, porque sabes que el tiempo no lo va a permitir. Igualmente pasa en el básquet, que se juega por tiempo, pero el béisbol tiene esa particularidad que no es por tiempo, sino por inning. Entonces, siempre, aunque lleguemos perdiendo al último inning, tenemos la esperanza de que podemos voltear ese juego. Cuando leemos la palabra de Dios de hoy, el profeta Isaías está dando una esperanza. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacernos a favor de esa esperanza. Porque no importa cuán difícil sea la situación que estemos viviendo ahora, cuando tú confías en Dios, tú sabes que Él va a tener una salida. Ahora, yo le traje 2 ejemplos de 2 juegos particulares, pero resulta que hubo muchos más, muchísimos, y el resultado no fue todo el tiempo que hubo una victoria. Hay juegos que se ganan, hay juegos que se pierden, pero siempre está la esperanza, porque no tienes tiempo que te lo limita. En la vida cristiana pasa lo mismo. A veces tenemos situaciones en nuestra vida, a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces tenemos victoria, a veces tenemos derrota, pero a pesar de todas esas situaciones tenemos que seguir teniendo esperanza, porque no es el resultado final lo que nos mueve, sino la fe de saber que Dios está al control. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. El profeta Isaías le está diciendo a su pueblo, el desierto florecerá, la tierra seca dará fruto, todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano. Y cuando él declaró esa palabra, el pueblo, que comenzó a verse libre de los ataques de los ejércitos enemigos, comenzó a recuperarse, comenzó a florecer, y su futuro fue un futuro mejor. Ellos podían ver una belleza de algo que en ese momento era un desierto. Hoy Dios se va a manifestar en tu vida, porque Dios en esta época donde hay mayor dificultad es donde va a haber más amor de Dios, es donde va a haber más cuidado de Dios, es donde Dios va a ser tu proveedor. Por eso, si tú estás atravesando por algún desierto en tu vida, confía que Dios lo va a convertir en un hermoso vergel. En eso está el cuidado de Dios. No solamente en los momentos de la victoria, sino en los momentos de los desiertos. Y cuanto más fe tengamos, cuanto más gloria le demos a Dios, nos vamos a sentir gozosos, porque sabemos que estamos depositando nuestra confianza en el único que nos puede dar la salida. Ahora, el verso 4 en otra versión dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Si estás atravesando alguna situación de temor, de miedo, porque quizás ahora cuando nos levantamos y revisamos el teléfono, como que tenemos que orar antes de abrirlo porque no sabemos qué noticias vamos a ver ahí. Falleció un tío, falleció un hermano, un amigo, aquel está enfermo, la situación, no hay gasolina, la cola, me robaron, hicieron. Es algo tan complejo que parece que en eso se ha convertido nuestra vida. Y por eso el Señor dice a través del profeta, sean fuertes, no tengan miedo, porque Dios vendrá a salvarlos. Entonces ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. El profeta se lo estaba diciendo a un pueblo y el Señor cumplió su palabra, porque entonces envió a Jesucristo a morir y vino el Mesías que ellos estaban esperando. Y siendo Jesús, Dios se despojó de su trono y se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros en la cruz y triunfó sobre los enemigos que teníamos cada uno de nosotros. Entonces, lo que el profeta estaba diciendo se cumplió con la venida del Mesías. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy a nosotros se va a cumplir cuando tú creas que pueda ser una realidad en tu vida y mantengas las esperanzas en el Señor. Porque ese sacrificio que hizo Jesucristo hoy nos da poder y nos da autoridad de poder pararnos frente del enemigo y decirle, tú estás derrotado. El Señor se ha levantado y yo voy con mi victoria. Pero aquí es donde esto se pone mejor. Vamos a ver lo que nos dice el verso 5 y 6 de Isaías 35. Se abrirá entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo.
porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Con esta nueva esperanza, este desierto que estaba viviendo el pueblo de Dios se iba a convertir en bendición. Y le estaba diciendo que iban a poder oír, que iban a poder ver, que iban a poder saltar de alegría. Y cuando leemos la palabra y sabemos que el Señor Jesús vino a esta tierra, Él hizo milagros. Sanó al ciego, al cojo, al mudo. Lo que se había profetizado se cumplió. Ellos pudieron verlo y pudieron disfrutar a pesar de que tenían defectos que le impedían poder tener una vida normal. Pero cuando lo llevamos a lo espiritual, que es lo que yo quiero darte a ti hoy, quiero que tú te lo lleves hoy, mayores maravillas vamos a recibir nosotros los hijos de Dios. Porque todo eso que dijo el profeta, ahora lo vamos a llevar a lo espiritual. Hoy el Señor ha manifestado que Él va a sanar cada una de nuestras enfermedades y nuestras dolencias, no solamente físicas, sino también espirituales. Lo primero que está diciendo es que espiritualmente los ciegos van a ser iluminados. Vamos a ver lo que dice Hechos 26, 18. Para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces el Señor le está diciendo que ahora la tiniebla se va a convertir en luz. Que lo que era de Satanás y se conviertan al Señor, ahora van a estar en luz. Entonces, esa primera etapa, ellos fueron iluminados. Y cada uno de nosotros que hemos decidido tener a Jesucristo en nuestro corazón, estamos también ahí de ser iluminados, porque estábamos separados de Dios por el pecado. Pero hoy podemos tener una visión espiritual. Y muchas veces yo digo, y la gente no se da cuenta de que todo lo que se mueve primero en lo espiritual. Todo lo que se mueve en esta vida se mueve en lo espiritual. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a ver lo que nuestros ojos naturales ven. Y yo le digo, eso es como el mar. Tú puedes ver el mar y ves así la orilla y lo puedes ver por encima. Pero debajo de ese mar hay un mundo marino que se mueve, que nosotros no lo vemos, pero existe. Animales de todo tipo. Igualmente pasa. Está la vida natural, pero está la vida espiritual. Y cuando tus ojos espirituales son abiertos, es donde tú vas a comenzar a ver lo que Dios tiene preparado para ti. También nos dice, los que estaban sordos espiritualmente se le abrieron los oídos para escuchar la voz de Dios. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor está tocando la puerta. Y dice, el que oye mi voz. Entonces, ¿quién va a poder cenar con el Señor? El que oye la voz de Dios. El que dice, Señor, ven a mi vida. Señor, sé tú el que dirige mis pasos. Señor, sé tú el que tienes control. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos a cenar con alguien? Estamos sentados en una mesa íntimamente, en un restaurante, con unas flores, con una vela. Ahorita se está comiendo afuera en los restaurantes porque no se puede estar adentro, pero igual afuera se puede hacer. ¿Y qué pasa? Ahí hay una conversación y algo íntimo y cosas que solamente la pareja que está comiendo ahí lo sabe. Igualmente es la invitación, cuando nosotros comenzamos a tener una relación cercana con Dios, comenzamos a ver cosas íntimas que Él nos va a decir y ahí es donde nuestros los oídos espirituales se van a abrir. Por eso Él dice, yo estoy llamando, tocando la puerta, yo quiero estar contigo, yo quiero ser el centro de tu vida, yo quiero tener tiempo de intimidad contigo. Y cuando tú abras esa puerta, tú vas a poder sentarte y cenar con el Señor. Y por último lo dice que los que estaban mudos, sin saber hablar, ahora podían hacerlo. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo quiero que tú me ayudes a predicar. Los que están aquí me van a ayudar a predicar y los que nos siguen por las redes también me van a ayudar a predicar. Si estás con alguien, dile que está al lado. Si estás solo, díselo a ti mismo. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa y son un pueblo que pertenece a Dios. Ahora yo le hago la pregunta, ¿para qué?
¿Para qué somos un pueblo escogido? ¿Para qué pertenecemos a Dios? Ahí lo dice su palabra, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si el Señor te ha puesto como parte de su pueblo, es para que tú extiendas su reino, para que tú proclames la maravilla, para que tú que tuviste salvación y vida eterna y una vida nueva, ahora tú también empieces a abrir tu boca para que otros puedan llegar a los caminos del Señor. Entonces, así como el profeta dijo que los mudos iban a hablar, cuando tú comienzas a entender las cosas de Dios, espiritualmente tú vas a comenzar a hablar las cosas de Dios. La gente se va a maravillar de las cosas que tú dices porque no eres tú, es el Espíritu Santo que mora en ti el que va a comenzar a hablar. Y cuando tú tengas un entendimiento espiritual, cosas grandes van a comenzar a suceder en tu vida. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando comenzamos allá en Venezuela el grupo de amistad, yo me metía en el baño y me ponía a orar antes de comenzar el grupo. Y yo le voy a abrir mi corazón. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, que hoy no venga nadie. Señor, que hoy esto seamos nosotros nada más y yo no tenga que predicar y no tenga que decir nada. Esa era mi oración. Y cuando yo empezaba a escuchar que hermano decía, hola, bienvenido, hola, ¿cómo están? Y yo decía, Señor, pero no estás escuchando mis oraciones. Yo no quiero hacer esto. Todavía no había tenido ese entendimiento de lo que era hablar lo que Dios quería hablar. Recuerdo cuando tuve mi primer encuentro, yo tenía el micrófono, estaba ahí predicando, habían 112 hombres y mi mano hacía así. Y yo decía, toda esta gente se va a dar cuenta de que yo estoy nervioso, que estoy asustado. Y me recuerdo que me pegué el micrófono de aquí del pecho y yo escuchaba tucum, 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 tucum. El corazón sonaba. Y yo a veces estaba hablando, predicando, se me iban las notas, no sabía qué iba a decir, estaba perdido, pero de repente la gente me decía, wow, tremendo testimonio, la palabra de Dios, cómo Dios hizo eso en tu vida. Porque es lo que está en ti, el Espíritu Santo que va a comenzar a hablar a la gente. Pero tú tienes que comenzar a hacerlo. Porque el enemigo siempre va a querer que nosotros no lo hagamos, que tengamos timidez, que no lo hagamos, que nos sintamos mal. Recuerdo la vez que fui a presentar a una niña, una de las primeras veces, y yo estaba ahí orando y le iba a decir, Jehová es tu guardador, el sol te guiará de día y la luna de noche, y no se duerme jamás el que te guarda. Y cuando yo agarré a la niña y la puse, dije, el sol será tu guardador. Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo arreglo esto? Porque lo están grabando los familiares. Y la luna te cuidará. Y yo decía, si el sol es el guardador, la luna la cuidará, entonces ¿qué va a hacer Jesús? ¿Será que va a estar ahí expectante, comiendo cotufa? Pero así fue el principio. Y yo decía, bueno, Señor, tú me llamaste a esto, yo no quería hacerlo. Pero cuando yo comencé a entender que lo que está en mí no soy yo, sino que es el Espíritu Santo el que va a hablar, entonces yo comencé a soltar palabras de bendición, porque había alguien que necesitaba una palabra, había alguien que necesitaba una familia que necesitaba una palabra para ser restaurada, un matrimonio que necesitaba una palabra. No podía yo guardarme eso, porque el Señor quería hablarle a la gente. Ahora yo, cuando vengo a la iglesia y antes de comenzar un servicio estoy ahí en la oficina y empiezo a orar. Y empiezo a decirle, Señor, que la gente venga, Señor, que la gente no ponga excusa, que el enemigo no le cierre la puerta, que la gente pueda venir, para que más y más personas escuchen tu palabra. Lo que se ponen por las redes sociales, que pueden decirle a otros, mira, vi esta prédica por YouTube, venla, ponla, que su palabra sea extendida. Pero ese es el entendimiento que tenemos cuando comenzamos a creer en el Señor. Y cuando tú empiezas a hablarle de esperanza a las personas, entonces es donde ellos realmente van a entender, hay algo que quizás yo me he perdido, hay algo que quizás yo no he podido disfrutar. Hoy tú tienes que tener el entendimiento de la palabra de Dios. Porque recuerda que eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo de Dios, para proclamar su palabra. No tienes que guardarte eso, no tienes que ponerlo en una gaveta, como decir, bueno, fui el domingo a la iglesia y ya con eso cumplí. Eso no es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Los que tenemos redes sociales, los que tienen Instagram, ¿qué hacen cada vez que sucede un evento importante en su vida? Lo suben. ¿Por qué? Porque quieren que la gente lo sepa. Porque si no, no tuvieses Instagram.
Entonces pasa un cumpleaños, pasa una comida, pasa un aniversario, salió un diente, cumplió 4 años el niño, lo que sea. Tú quieres ponerlo ahí en las redes sociales para que todo el mundo lo sepa. Entonces, ¿cómo vamos a callar lo que es de Dios? ¿Cómo lo de Dios no lo queremos poner ahí? Tanto en lo natural como en lo espiritual, el Señor quiere que de ti broten las mayores bendiciones. Eso lo dijo en Juan 7. Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, tenemos que comenzar a creer en el Señor. Él está soltando una palabra de esperanza. Los que me busquen a mí, los que tengan sed, los que tengan necesidad, de ellos brotarán ríos de agua viva. Entonces brotarán cosas inimaginables, brotarán bendiciones, brotará sanidad, brotará liberación. Todo lo que el enemigo ha querido oprimir va a brotar en tu vida en contra, en bendición, en favor, porque el Señor lo ha expresado de esa manera. Y cuando regresamos a la Escritura de hoy, así como ese pueblo de Dios redimido se le construyó un camino para regresar, hoy el Señor está construyendo un camino para que tú puedas llegar hasta la bendición. Ese pueblo estuvo en un momento difícil, pero llegó a la bendición. Yo no sé lo que tú estás atravesando hoy, pero Dios te quiere poner en la bendición. Dios está preparando el camino. Tú solamente tienes que creer y avanzar, pero hay algo. Hay un principio fundamental para que esto pueda ser una realidad en tu vida. Así que vamos a ver lo que dice Hebreos 12 para saber de qué se trata. Hebreos 12, 14 nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en otra versión nos dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Entonces, si tú quieres ver cara a cara a Dios, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en obediencia a su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Tenemos que ocuparnos más de estas cosas que del día a día que vemos que sucede. Nos preocupa tanto, estamos impresionados, decimos: wow, todo lo que está pasando, esta cosa tan increíble. Pero en la palabra de Dios dice que eso iba a suceder. Y le voy a decir una cosa, dice que será peor las cosas que vamos a ver más adelante. Y tanto será así que el amor de muchos se va a enfriar, porque su fe va a ser probada y quizás no van a aguantar. Entonces Dios está enviando una esperanza. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente pierde la esperanza? Pierde el rumbo. Cuando alguien se quita la vida es porque perdió la esperanza, porque hizo un análisis y dijo: no tengo esperanza, no tengo futuro, no tengo vida, y se quita la vida. Satanás los empuja para que terminen quitándose la vida, pero es porque han perdido la esperanza. Entonces nosotros tenemos que creer que el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros, y es nuestra mayor esperanza. Por eso no te pongas ansioso con lo que tú estás viviendo ahora, sino que ten fe, porque Dios tiene la última palabra. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, tus pasos van a ser pasos seguros. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en este estado y me da risa, que a veces tú agarras una avenida y vas a ver que hay 5 o 6 semáforos en esa avenida. Y de repente tú estás parado ahí esperando que el semáforo se ponga en verde y tienes un carro al lado. Con esos motores que van a acelerar como una película. Y de repente el semáforo se pone en verde y ellos se van durísimos. Y yo que pongo mi carro en neutro, ¡tac!, lo pongo en drive y voy arrancando lento. Pero ¿saben cuál es la sorpresa? Que cuando llegas al próximo semáforo te lo vuelves a conseguir. Y yo me quedo viendo y me da risa porque dice: este quema gasolina, que le quema los cauchos, y llegamos al semáforo igual. Entonces es mejor ir a los límites, ir paso a paso para que no tengas ningún tipo de problema. Igualmente pasa en lo espiritual. Cuando tú comienzas a avanzar,
paso a paso, creyendo que Dios te va a bendecir, tú vas a poder alcanzar esa bendición. Y fíjense cómo nos dice el profeta en el verso 8. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Y ese es el camino del cual yo le estoy hablando hoy. El Señor está preparando un camino para ti. El Señor no está quizás pendiente como nosotros de lo que pasa hoy. El Señor está en lo que pasa adelante. Él conoce el futuro. Y mira lo que dice: no pasará por ese camino ni los impuros ni los necios. Si tu corazón no es un corazón para agradar a Dios, tú no vas a poder pasar por ese camino de llegar a la bendición. Si tú eres un necio, y no lo digo yo, lo dice la palabra, por si acaso, tampoco vas a poder llegar a donde Dios te quiere poner. Entonces tenemos que comenzar a hacer las cosas para agradar a Dios. Y más adelante nos dice: no se acercará a él ni los leones ni otras fieras. Porque el profeta le estaba hablando a un pueblo que iba a ir por un camino, y sabemos que en ese camino iba a poder llegar fieras que los atacaran y los mataran. Y la promesa era que no va a llegar ningún león, no va a llegar ninguna fiera, van a llegar al sitio donde Dios le va a decir que lleguen. Cuando tú comienzas a avanzar obedeciendo a Dios, entonces el Señor no va a permitir que el enemigo vaya en contra de tu vida, que el enemigo vaya en contra de tu salud, que el enemigo vaya en contra de tu finanza. ¿Por qué? Porque el Señor te ha cercado con sus ángeles y no permitirá que nada llegue allí. Amén. Y después dice: ese camino es para Israel. Y cuando vemos en la palabra que es Israel, el pueblo de Dios, entonces ese camino es para ti. El Señor te ha preparado un camino. Que han sido y han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar. Ese pueblo estaba en opresión, siendo atacado por sus enemigos, pero Dios iba en contra a liberarlos. Hoy lo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos trajo la liberación cuando murió en la cruz y resucitó. Él te está dando una promesa de una vida con propósito. ¿Y qué pasa al final? Dice: y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría. ¿Y qué significa Jerusalén? Lo que significaba Jerusalén para ese pueblo es para nosotros, que vamos a llegar a la bendición que tanto anhelamos. ¿Y cómo dice que vamos a llegar? Cantando con mucha alegría, para que siempre vivan felices. Se acabará el llanto y el dolor, y solo habrá alegría y felicidad. Esa es la promesa que Dios está dando hoy para sus hijos, y tú tienes que aprender a creer en lo que Dios ha establecido. No es para que cuando nosotros moramos y llegamos a la presencia del Señor y vamos a estar con Él y vamos a estar ahí viéndolo cara a cara, y eso va a ser maravilloso. Pero la promesa es mientras estamos aquí en esta tierra. La palabra dice que vamos a pasar aflicciones, pero que Él ha vencido. Así que tú tienes que comenzar a creerlo. ¿Sabe dónde hay alegría? ¿Sabe dónde hay felicidad? Donde hay esperanza. Cuando tú no tienes esperanza, cualquier cosa te tumba. Cuando tú tienes esperanza, tú sabes que tú vas a lograrlo. Tú sabes que tú vas a avanzar. Los que trabajan saben que le van a pagar las horas que trabajaron. Y aunque te esté esperando una cuenta de la renta y te esté esperando una cuenta del seguro y del carro, tú sabes que yo trabajé y algo me va a llegar. Así que estoy tranquilo. No te vas a parar todos los días llorando a trabajar. Lo que estás haciendo te lo van a dar. Igual pasa en lo espiritual. Hay una esperanza que te está esperando. Hay una esperanza en el Señor. Entonces eso va a traer alegría a tu vida. No importa lo que esté pasando, porque tus ojos se han enfocado a lo que Dios te va a dar. Por eso nuestra mayor fuerza es en que tenemos que preparar nuestro corazón para la venida del Señor. El Señor está pronto por venir. Muchos de nosotros tenemos amigos y familia que no conocen al Señor. Y a veces nos preocupamos si la gente no tiene que comer, la gente no tiene que hacer, o la gente cayó enferma. Pero poco nos preocupamos por su vida espiritual. El Señor, cuando diga, te vas de esta tierra, te vas de esta tierra, a lo mejor te vas por el COVID, o te vas enfermo, o te vas porque te llevó un carro por el medio, el Señor verá cómo va a ser. Eso está establecido para cada uno de nosotros. Pero nosotros pensamos que este 2020 como que sorprendió a todo el mundo, inclusive a Dios.
Dios no está sorprendido, Dios sabe lo que iba a pasar. Pero nos está dando la oportunidad de que comencemos nosotros como hijos de Dios, darle esperanza al mundo. ¿Qué pasa si ese amigo, si ese esposo, si esa esposa, si ese primo parte hoy de esta tierra y no tiene a Jesucristo en su corazón? Te vas a arrepentir de lo que lo tuviste tanto tiempo ahí, comiendo, compartiendo, haciendo cosas, actividades, pensando que él era más cool que tú porque quizás hacía cosas que tú no hacías por ser un hijo de Dios. Y ahora, entonces el Señor nos está dando la oportunidad de poder traer una esperanza a esta tierra. Por eso finalizo diciendo lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que comenzar a ocupar en nuestras vidas. Tener una esperanza de que vamos a vivir una vida eterna. Y mientras eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Los tiempos difíciles van a pasar. El Señor te está prometiendo de que vas a terminar en felicidad, riéndote, en alegría. Entonces tenemos que comenzar a creer lo que Dios ha dicho y comenzar a caminar hacia allá. Cuando alguien quiera decirte, mira, que esto no sirve, que esto está difícil, que aquí esto ya, cree lo que Dios ha dicho. Cree lo que Dios ha dicho. Porque esto es lo que te va a llevar a tener una vida con esperanza. Créelo. Finalmente, cuando regresamos al ejemplo del béisbol, de lo que le dije al principio, cuando nosotros que jugábamos nos tocaba llegar a un último inning y estábamos perdiendo y era un juego importante, tú no veías que nadie llegaba con la cabeza gacha o ya derrotado. Todos comenzábamos a aplaudir en ese dogado y decir, vamos que sí podemos, vamos a regresar este juego de nosotros, vamos a batallar. Y puede ser que volteáramos el juego y ganáramos, como puede ser que no. Pero el ánimo estaba ahí, la fe estaba ahí, la esperanza estaba ahí. Nadie llegaba y decía, no, ya estamos perdiendo aquí en el 9º inning y ya se acabó el juego. No, en el béisbol eso no existe. Así estén perdiendo por 10 carreras, como le puse el ejemplo. Entonces cuando lo llevamos a la vida espiritual, no importa lo que esté pasando en tu vida, tú tienes que estar en ánimo, aplaudiendo, diciendo, sí, lo vamos a lograr. El Señor es el que me va a llevar en victoria. Yo creo lo que Él ha dicho en mi familia. Yo creo lo que Él ha dicho para mí. Así que tenemos que seguir avanzando. Y recuerda que en los momentos difíciles, Dios está contigo. Él no se ha olvidado de ti. Él escucha cada una de tus oraciones. Él sabe el momento preciso en que te lo va a dar. Quizás hay cosas en tu vida que Él está arreglando antes de darte la bendición. Hoy Dios ha hablado claro. Tenemos que comenzar a avanzar ese camino. Y cuando ya tú estés preparado, Él te lo va a dar. Y aunque la cosa esté difícil, recuerda el refrán de hoy. El juego no se acaba hasta que se termina. Así que mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha recibido esta palabra de ti. Hoy declaramos una palabra de bendición para ellos, los que se levantan cada día buscando una esperanza. Y sabemos que nuestra mayor esperanza eres tú. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y aunque partamos de esta tierra, vamos a tener la esperanza de vivir una vida eterna junto contigo. Porque tú pagaste en la cruz lo que yo debía haber pagado. Gracias a Dios por tu amor. Gracias por cada persona, por cada oración que han levantado. Yo sé que tú estás pronto a responderla. Yo sé, Señor, que tú te vas a manifestar porque tú lo has prometido en tu palabra. Y tú no vas a ir en contra de tu palabra. Pero llegará el tiempo de que ellos podrán abrazar la bendición cuando ya estén plenamente preparados para ello. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos despedimos de los que nos siguieron por las redes sociales. Espero que esta palabra
de bendición y de esperanza pueda hacerse realidad en sus vidas y grandes testimonios del poder de Dios sean manifestados. Dios me lo bendiga.